Se está celebrando la Feria Internacional del Libro, o se acaba de celebrar la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde a mí incluso una vez me invitaron a hablar de ciencia ficción, allá en los años en que éramos el movimiento de la nueva ciencia ficción mexicana, que ahora está ya mucho más consolidado, aunque obviamente con menos brillo que cuando eres el recién llegado, el nuevo en el salón, y que todo el mundo te pregunta de dónde saliste y de qué escuela vienes y dónde compraste los pantalones, y ya luego te vuelves aburrido. Entonces, a raíz de la Feria del Libro de Guadalajara hubo un manifiesto y alguien me pidió que yo opinara. Entonces, vamos a ver el manifiesto. El manifiesto es de unos sujetos que se hacen llamar MetLab, que son nadie. O sea, son de estas organizaciones que cuando pones quiénes somos un grupo de personas comprometidas con... Nada. En quiénes somos se pone Pepe Gómez y yo me dedico a esto. Enriqueta Subiranes y me dedico a esto. Y con su foto de preferencia. Pero ese quiénes somos no es nadie. Y al final es un tipo muy listo. No me convence. Todos los sitios web, sean de ONGs, sean de empresas, sean de lo que sean, si en donde dice quiénes somos no dice quiénes son, sospechen. Es bueno sospechar de eso. Vale. Entonces, estos de MetLab, lo digo porque aquí los tengo. Tienen página en Facebook, tienen página en Instagram y no tienen ni siquiera sitio web. Pero dicen, hacemos, robamos y alteramos memes. ¡Ay, qué bonitos ladrones! Territorios en disputa, defender el barrio. ¿Cuál barrio? Comunismo de lujo completamente automatizado. Pues vale. Me encanta porque sí tienen su martillo y su hoz allí, muy bonita. Y son principios medianamente comunistas, pero malentendidos, los que utilizan en su manifiesto, que dice: todos los años es la misma historia de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La parafernalia de las editoriales que desfilan en sus módulos vendiendo libros a los cuales un sector muy pequeño de la población tiene acceso, muchos de ellos de literatura crítica e intelectual que rondan entre los 1,500 a 2,000 pesos. Mexicanos, se entiende esto. Todo esto sin considerar que muchísimas personas simplemente no tienen acceso al Expo Guadalajara por distancia. Imagínate, hay gente que no vive en Guadalajara y es una injusticia que no puedan estar en Guadalajara. ¡Qué barbaridad! Por el precio del transporte público, etc. Nos cagamos en la propiedad intelectual. Vamos a hablar de eso. El conocimiento debe ser libre y accesible. Vamos a hacer una biblioteca virtual para que todos y todas puedan consultar libros y artículos. Lo que no dice es que también puedan consultar libros y artículos, que es importante. En los próximos días enviaremos el link de acceso. Tengan la libertad de colgar sus aportaciones, que están invitando básicamente al robo. Esta es la otra FIL, sin pretensiones intelectuales. Sí, vale. Sin privilegios, formación de personas para las personas, copy far left. Bueno, pues dijeron, alguien me lo mandó y dijo, quiero que opines, y yo pues procedo a opinar. Miren, como hombre de izquierda que soy, creo que todo trabajador tiene derecho a una remuneración justa y suficiente por su labor. Los trabajadores a los que se les paga mal, se les explota, y a los que no se les paga, se les esclaviza. La izquierda, y esto se supone que debería incluir a comunistachos como mis amigos de MetLab, la izquierda lucha porque el trabajador reciba la remuneración justa, suficiente y bastante de su trabajo, incluso en términos comunistas, la parte de la plusvalía que genera que le corresponde. Esto incluye, por supuesto, a los trabajadores intelectuales, entre los que me cuento. Los trabajadores intelectuales son aquellos cuyo producto son ideas, libros, poemas, novelas, artículos de opinión, canales de YouTube donde cuentan cosas, transmiten información y dan su opinión. Es decir, soy un trabajador intelectual cuyo producto son ideas. No tengo muchos productos que vender, ya ven, vendo mis tacitas y mis camisetas aquí, saco como 100 euros al año, lo cual, wow, es una cosa loquísima. Bueno, desposeer al trabajador del fruto de su esfuerzo se llama explotación, abuso y precarización. Por tanto, me opongo a quienes quieren robar el patrimonio de los trabajadores intelectuales, negando la existencia de sus derechos sobre su trabajo, desamparándolos bajo el supuesto ataque a las empresas en las que trabajan, que equivale a robar los almacenes de una fábrica, haciendo imposible que los obreros cobren su salario. Si todo este rollo de que estoy en contra de la empresa, soy muy guay,
pero a los que perjudicas a los trabajadores. Estás cometiendo un error. O sea, generalmente esto es muy adolescente. Esto es un error que la gente ya más formada no comete a menos que esté en Podemos. No solo estoy en desacuerdo, sino que me parece indignante y amerita toda la oposición por parte de todos los trabajadores que participan en el proceso y que no somos solo los creadores, no solo somos los que escribimos los libros. Autores, sí, nosotros, correctores, diseñadores, portadistas, revisores, impresores, encuadernadores, distribuidores y libreros, todos los cuales son trabajadores y todos los cuales son beneficiarios del monto que se paga por el precio final del libro. Y a los que estos muchachos de MedLab, desde esa ignorancia ingenua que parecen exhibir con tanto desparpajo, quieren invisibilizar al tiempo que los despojan del fruto de su trabajo. Quienes redactaron este ignorante y malicioso despropósito, yo espero que sean simple y sencillamente chavalinos que se les ha ocurrido la idea y no que sean personas que lo digan en serio, que lo crean en serio. Cualquiera que cuelgue obras con derechos vigentes en la biblioteca virtual a la que están invitando, está despojando a trabajadores, a los autores y a todos los demás que he mencionado. Hay suficiente material con derechos de autor de dominio público en el mundo para satisfacer todas las necesidades o gran parte de las necesidades, tanto de entretenimiento como de conocimiento, como de disfrute artístico y hasta intelectual, aunque les parezca horrible lo intelectual, a estos señores que están trabajando en el terreno de lo intelectual también. Y están disponibles, hay sitios como los proyectos Gutenberg, donde puedes bajar todos los libros que quieras, cientos, miles de libros, todos esos libros de dominio público, porque te voy a contar lo que pasa y tú probablemente no lo sabes, MedLab. Los trabajadores intelectuales perdemos los derechos sobre nuestro trabajo a los tantos años de haber muerto. Es decir, una persona que tiene una fábrica le hereda a sus hijos una fábrica y los hijos la tienen para siempre. Yo a mis hijos les heredo mis derechos de autor, que los pueden cobrar durante 40 años, y luego toda obra pasa al dominio público. Que a mí me parece, como socialista, a mí me parece eso excelente. Pero me doy cuenta de la diferencia que hay entre legar ideas, arte, canciones, pintura, obras de teatro, ensayos, y lo que es legar una fábrica, lo que es legar una tienda, lo que es legar un taller. Los trabajadores intelectuales no tenemos más que nuestra obra para ganarnos la vida. Y ya sé que la ignorancia supone que todos los autores son bestsellers millonarios, somos bestsellers millonarios y tenemos residencia de verano en Mónaco. Pero si leyeran más de los libros de dominio público, sabrían que la mayoría de los escritores ni siquiera vivimos de nuestros libros, que cada vez que vemos nuestra obra disponible para su descarga gratuita, en un sitio muy anarcoburguesito, llevado por gente que no tiene que trabajar, en su gran mayoría que los conozco, sienten que el desprecio a la falta de solidaridad con nosotros como trabajadores no es una forma de activismo, es postureo y es pretensión de una superioridad moral absolutamente imaginaria. ¿Cómo se resuelven las cosas si un grupo de personas quiere leer un libro que tiene derechos de autor vigentes? Se reúnen para pagar el precio del libro y lo leen todos, se lo prestan. Hacen una biblioteca pública de verdad, pero pagando por lo menos 1 o 2 ejemplares para que toda esta ristra de trabajadores, desde los autores hasta la secretaria del contable que lleva los dineros de la librería donde lo compraste, puedan tener acceso a su salario digno y en la medida de lo posible suficiente, remunerador y justo. Robarle a los trabajadores no es ser revolucionario. Hombre, lean a Lenin.